Buenos días, feliz domingo, tercer domingo de Pascua, de Resurrección. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, así sea. Compartimos juntos en esta mañana nuestro espacio de la confesión. Bondadoso Dios, te confesamos que somos esclavos del pecado y que no podemos librarnos por nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y acciones, en lo que hemos hecho y en lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y condúcenos, a fin de que podamos alegrarnos en tu voluntad y caminar por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Amén. El Todopoderoso Dios, en su amor, ha entregado a su Hijo a la muerte en nuestro lugar, y por amor de Él nos perdona todos nuestros pecados, como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo y con su autoridad. Yo les declaro el completo perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo. No lo conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Ahora sí, en la fracción del pan. Esta nueva forma de ser iglesia, de ser comunidad en la virtualidad, en la distancia, pero estando juntos en el sentimiento y en la fe y en la esperanza, nos renueva también a establecer nuevas metodologías, nuevas formas de comunicación. Y entre ellas, una de aquellas que nos está caracterizando es que cada uno de ustedes has tenido anticipadamente las lecturas para este domingo, y también algunas sugerencias para que puedas organizar tu propio devocional como parte de la tradición protestante, donde cada uno puede comunicarse con Dios y Dios nos escucha por ser sus hijos e hijas, por la misericordia y la gracia que tiene para con nosotros. Entonces cada uno de ustedes ya conoce cuáles son las lecturas, las 3 lecturas más el Salmo, la lectura del libro de los Hechos, de 1 Pedro, y del Evangelio de Lucas. Y voy a hacer un pequeño reconto breve sobre cada una de estas lecturas para luego encontrar una interpretación general de sus contextos y de sus textos. La lectura del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, comenzando por el verso 14 y luego continuando a partir del verso 36, nos coloca en el momento en que Pedro, como dice el verso 14, se puso en pie junto con los otros 11 y con voz fuerte dijo. Y ahí viene este texto o el relato que Pedro tiene con los que estaban escuchando. Y dice el verso 36, sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Es decir, que uno de los primeros aspectos que están marcados en el texto es el testimonio de Pedro de que Jesús, el resucitado, es el Cristo, el Mesías de Dios. Y después aparece un marco contextual de la reacción de Pedro sobre el contexto o sobre el colectivo judío en cuanto a los responsables de la acusación. Y no se refiere al judaísmo, porque Pedro también era judío y todos los apóstoles eran judíos, sino que se refiere al Sanedrín y al sumo sacerdote, aquellos que tenían responsabilidades en la administración religiosa en Jerusalén. Y establece el apóstol Pedro la organización de esta nueva comunidad, que será la comunidad del resucitado, a quien denominarán como iglesia, es decir, asamblea, grupo de personas con un fin común y fortalecidos en una misma palabra, y diríamos nosotros como cristianos,
en una misma esperanza. Y dice el apóstol Pedro que es tiempo de volverse a Dios y que esta característica de volverse a Dios está determinada por la práctica del amor al prójimo. Y la segunda lectura es de la carta del apóstol Pedro, la primera carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 17 al 23. Y refiere el apóstol Pablo a Dios llama a una vida santa. En realidad la carta es una continuación del discurso de Pedro. Podríamos decir que leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y trasladándonos a esta lectura de la carta del apóstol Pedro hay una continuidad en el testimonio, en la mención y el reconocimiento de Jesús el Cristo como Mesías. Y aquí el apóstol Pedro recalca o marca de una manera muy especial el sentido de esa nueva comunidad cristiana que surge a partir del resucitado. Y entonces el apóstol Pedro compone una nueva interpretación de lo que significa esta nueva experiencia del resucitado. Pedro lo denomina como un nuevo nacimiento y por eso refiere a esta nueva comunidad que, transformados por el Espíritu de Dios, surge una comunidad con un corazón puro y desde este lugar todos hemos vuelto a nacer en Cristo. Y esta característica de nacer en Cristo para el apóstol Pedro, como ya les mencionaba, se coloca en la relación empática con los otros, a lo cual conocemos como el amor al prójimo. Significa el darnos cuenta que la vida comunitaria implica la existencia de un otro con quien convivimos y con quien juntos compartimos la esperanza, en este caso puntual de la Iglesia, la esperanza que proviene de la salvación que encontramos en Cristo Jesús. La lectura del Evangelio, que es nuestra tercera lectura, que se suma al Salmo, que no es una lectura, sino que es el Salmo, el canto del día, antifonal, refiere a lo que acontece en el relato de Lucas en el mismo día de la resurrección. Y es el encuentro de los peregrinos que van hacia Emaús, un lugar que es muy difícil ubicar ahora geográficamente, pero dice la Biblia que estaba a 7 kilómetros de Jerusalén y cuenta el relato, lo que acontece cuando estos peregrinos, sin darse cuenta al momento, van caminando con Jesús. Y la sorpresa que tienen los peregrinos es que la persona que iba con ellos aparentemente expresa que no conoce lo que ha pasado recientemente en Jerusalén. Entonces la sorpresa de los peregrinos que preguntan, ¿cómo tú no sabes lo que ha pasado? Y entonces Jesús le dice, pues bueno, cuéntenme lo que pasó. Y ahí le cuentan lo que aconteció respecto a cómo los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, el Consejo Judío, había decidido entregar a Jesús a las autoridades romanas para que fuera crucificado. Y entonces aparece algo clave en el texto porque cuentan los peregrinos. Teníamos la esperanza de que sería el que había de liberar a la nación de Israel. Jesús le responde, ¿qué falta de comprensión tienen ustedes? Es como que en la lectura pareciera ser un enojo, ¿no? ¿Ustedes no se acuerdan lo que Él les había prometido? ¿No recuerdan lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y en el libro de los profetas acerca del sufrimiento del siervo del Señor y la resurrección? Y aquí aparece nuevamente la reafirmación del rol de Jesús como el Cristo, como el Mesías de Dios, el Salvador. Y el texto continúa, los peregrinos piden que Jesús se quede con ellos, y dice la Escritura que reconocieron a Jesús en el partimiento del pan, y que luego de que experimentaron esta sensación, de pronto el Señor desapareció
de su vista, y volvieron a contarle a los discípulos, es decir, regresan a Jerusalén a contar que esta experiencia que ellos habían tenido con el Jesús resucitado, y forma parte del conjunto de los relatos que la Biblia nos trae de la resurrección del Cristo, Jesús. Ahora nos queda el espacio de reflexión. Bueno, ¿cómo hacemos con el mensaje, con la palabra, con el testimonio que encontramos en este texto o en este conjunto de textos? La primera reflexión es cómo poder entender el acto de Jesús, del Mesías, del resucitado, en un marco de pandemia o de COVID-19, es decir, estas cosas que nos van pasando en la cotidianidad, cómo los cristianos vivenciamos esta experiencia. Y entonces aquí este abrupto cambio en la cultura, y esto nos impacta, genera también un cambio en nuestras emociones, donde de pronto estamos llamados a elaborar un nuevo relacionamiento social, es decir, esta nueva experiencia nos lleva a pensar un nuevo relacionamiento social. Y entonces aquí hay algunas cuestiones importantes de esta construcción del Mesías. Esta nueva redimensionamiento de la relación humana o de las conductas humanas nos llevan a construir y mantener firme el sentido de comunidad, la necesidad de establecer una empatía emocional de unos con otros. Y el tercer aspecto es el marco de la esperanza. Tal vez en esto de que en la lectura del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, Jesús le dice a los peregrinos, por favor repítanme ustedes lo que pasó, no porque el Señor no lo sabía, sino para que a través de la fuerza de la palabra ellos pudieran reconstruir la misma historia de lo que estaban diciendo para poder relacionarlos con las promesas que Jesús les había dado. En este sentido, y en el marco de la comunidad, nuestra fe representa el sostenimiento que favorece el equilibrio psicoemocional. Por eso nos encontramos que las actitudes no son las mismas entre cada uno de los grupos etarios con los cuales compartimos. No son las mismas las actitudes de los niños o el impacto en los niños o en los jóvenes o en los adultos o en los adultos mayores. Esa comunidad es una comunidad que permite entender las diferentes situaciones y experiencias de cada uno de sus miembros. Y aquí aparece en el sentido de comunidad cristiana, de la comunidad que reconoce a Jesucristo como Mesías, el segundo aspecto que tiene que ver con la empatía. En realidad, los signos de la vulnerabilidad dejan estar relacionados a una condición económica. Hasta hace 5 semanas la condición humana se relacionaba a las condiciones económicas. La vulnerabilidad obedecía también a las posibilidades de empleo o a las posibilidades de la escolaridad, o seguramente también a la disponibilidad económica para poder participar de lo que significa el mundo del mercado. De pronto cambian las condiciones, ya las condiciones no son económicas, la vulnerabilidad no tiene que ver con la escolaridad ni tiene que ver con el acceso al mercado, sino que tiene que ver con el grupo etario de los adultos mayores. Son los que tienen mayores restricciones, son los que forman parte de la vulnerabilidad, independientemente de su condición social, de su condición económica o su condición de escolaridad. Este grupo etario de adultos mayores son aquellos que viven una etapa específica de su vida, en su vida humana, y que necesitan una manera diferente de ser entendidos y atendidos. Y lo tercero forma parte de la esperanza. Y esta esperanza, que alcanza una nueva dimensión, en el texto está expresada por el partimiento del pan. En el partimiento del pan nos reconocemos como iglesia, nos reconocemos como comunidad, reconocemos nuestro marco empático y también reconocemos que Jesús, el Señor, está con y en medio de nosotros. Y esto nos lleva a desafiarnos ante el presente de una nueva construcción sociohistórica. Ya seguramente la construcción del mundo será diferente a partir de ahora. Cambian nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros aspectos que han dado lugar a aquellos que hemos aprendido de nuestros mayores. Hoy tenemos que replantearnos de otra manera. Les deseo a todos ustedes un bendecido domingo y un bendecido inicio de semana. Que el Señor nos acompañe y esté junto a nosotros para ayudarnos a salir todos juntos. Amén.